Bueno, vamos entonces a iniciar esta charla sobre tercerización laboral e intermediación laboral. Antes que nada, ¿a qué hacemos alusión cuando hablamos de tercerización laboral o exteriorización en el empleo o externalización o descentralización o desconcentración productiva, que son palabras que se utilizan también para designar este fenómeno de descentralización productiva? La tercerización laboral ha sido definido por la jurisprudencia como un proceso en sentido cronológico y en sentido lógico, en el cual actividades que en principio se prestan o que pueden ser ejecutadas bajo una única organización empresarial terminan siendo efectuadas por terceros. En ese sentido, se trata de un proceso en virtud del cual una empresa contratante entrega a terceros partes, segmentos, operaciones o actividades de su proceso productivo. Entonces son actividades que inicialmente o en principio puede prestarlas una organización empresarial única o unificada, se entregan a terceros para que las realicen. Este modelo de organización, hoy la tercerización laboral, por decirlo de algún modo, es una nota distintiva de las relaciones empresariales y por tanto ha adquirido una trascendencia relevante para las relaciones laborales. Es difícil encontrar empresas que no tercericen parte, parte de sus procesos, una gran proporción de sus procesos. Y la tercerización laboral ha dado lugar a lo que se conoce como el fenómeno de las redes o los grupos de empresas, es decir, empresas que jurídicamente son independientes, formalmente son independientes, pero que se hayan ligadas económicamente en virtud de acuerdos de cooperación empresarial. Entonces, encontramos una constelación de empresas, usualmente cómo se generan los grupos de empresas a partir de la tercerización. Hay una empresa satélite, hay una empresa principal, hay una empresa élite, que en virtud de la tercerización laboral genera vínculos cooperativos con otras empresas y esto termina formando un conglomerado, una constelación de empresas. Entonces, una empresa satélite contrata determinados servicios o determinados procesos productivos con una empresa contratista y a su vez esta empresa contratista subcontrata parte de sus procesos con una empresa subcontratista. Pero también puede ocurrir que la empresa principal contrata varios de sus procesos productivos con un conjunto de empresas. Entonces, la tercerización es una nota distintiva, es el paradigma productivo actual en el mercado, a diferencia de lo que ocurría en el siglo pasado, en el cual las organizaciones empresariales controlaban todos los ciclos productivos y en ese sentido la tercerización era un fenómeno insular en la época de hegemonía del capitalismo industrial. ¿Qué factores explican su desarrollo? Las crisis económicas del último cuarto de siglo, la globalización, es decir, el desmonte o la reducción de las barreras arancelarias, la apertura económica, genera que se intensifique la competencia tanto interna como externa. Muchas empresas proveedoras compiten en un mercado globalizado para ofrecer productos a bajo costo y para ello se les exige una organización flexible. También otro fenómeno es la crisis de la gran empresa industrial. En el siglo pasado, la gran empresa industrial controlaba todos los ciclos productivos. Es decir, no solamente la ejecución del trabajo como tal, sino también su planeación, su diseño, la elaboración, el control de calidad. La empresa incorporaba todos los ciclos productivos en una única organización, una organización jerárquica verticalmente integrada.
y esa organización controlaba todos los procesos. Entonces, la gran empresa, la empresa industrial, en la empresa industrial la tercerización era un fenómeno aislado. La contratación con terceros era aislado fundamentalmente porque los costos del transporte no estaban tan evolucionados, las tecnologías de la información, el transporte era muy costoso. Hoy, digamos, las tecnologías de la información no tienen el avance que tenemos hoy y que les permite a las empresas principales controlar de manera remota los procesos productivos. También ha incrementado, digamos, la tercerización, la riqueza contractual de formas atípicas, el desarrollo del derecho comercial que permite generar vínculos de cooperación entre las empresas novedosos, inéditos. Un tercer factor que de la expansión de la tercerización tiene que ver con la ampliación, con la expansión del sector servicios. Para el 2013 el sector servicios ocupaba cerca de la mitad del empleo mundial y en el sector servicios, a diferencia de la manufactura, hay mayores picos de demanda y los picos de demanda suelen ser imprevisibles. Y esto fuerza a ciertas empresas a tener una organización flexible del trabajo para sortear esas incertidumbres en los picos de demanda y también para sortear esa demanda flexible, variable que hoy existe en el mercado. También había mencionado que otro factor que explica su desarrollo es el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Gracias hoy a los avances en la logística, en el transporte, es posible transportar bienes a un bajo costo, inclusive bienes intermedios. A nivel mundial se ha intensificado el comercio de bienes intermedios gracias al desarrollo de los medios de transporte. Hoy un transporte, por ejemplo, de Colombia a Estados Unidos, o inclusive entre un país suramericano, un país asiático, un país norteamericano, un país asiático, es más económico de lo que era en el siglo pasado, pero también dentro de los países. El desarrollo del transporte aéreo ha facilitado el incremento, la expansión y la difusión de la tercerización, el desarrollo de las nuevas tecnologías, de la comunicación, el Internet de banda ancha, la transformación digital. No solamente ha impulsado la tercerización, sino que también se han creado nuevos modelos de negocio gracias al desarrollo de la economía digital, al impulso que ha tenido la economía digital, como puede ser el trabajo a través de plataformas, que también es una forma de tercerización laboral. Y las políticas de flexibilización laboral. Es decir, este es un tema que también ha venido inclusive impulsado por algunos países que incentivan la tercerización con un mecanismo de flexibilización laboral, a veces sin reparar en los efectos nocivos que puede tener la ausencia de reglas de gobernanza de la tercerización laboral. ¿Qué instrumentos jurídicos concretan el proceso de tercerización laboral? Es decir, ¿cuál es la cobertura jurídica que permite este fenómeno? Digamos que la tercerización laboral, es decir, la colaboración entre empresas, puede surgir tanto a partir de los clásicos contratos de prestación de servicios, de ejecución de obra, de compraventa, de suministro, pero también a partir de todas las formas atípicas y novedosas que ofrece el derecho comercial y que permiten la colaboración entre empresas, como podría ser la concesión, la franquicia, el outsourcing informático. Entonces, son distintos vínculos contractuales civiles y comerciales los que dan lugar a la tercerización, pero para efectos laborales, para nosotros los laboralistas, la figura de tercerización laboral, pese a que en el plano comercial y civil tiene una cobertura jurídica en una multiplicidad de contratos,
en nuestra legislación laboral se refleja en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, que alude a la figura de los contratistas independientes, es decir, se traduce laboralmente lo que en el plano comercial puede ser unos contratos distintos, en el plano laboral se traduce en el artículo 34, que regula la figura del contratista independiente. Y esta figura lo que establece es que son verdaderos empleadores los contratistas independientes, es decir, siempre y cuando ese contratista independiente asuma todos los riesgos del negocio, lo realice con sus propios medios de producción, con libertad y autonomía técnica y directiva. En ese orden de ideas, el propio artículo 34 ya va delimitando, no solamente, por decirlo de algún modo, no solamente es la base que permite la tercerización laboral en Colombia, es decir, es el fundamento jurídico de la tercerización, sino que también establece el límite de la tercerización al señalar que la empresa contratista, para que de verdad sea un verdadero empleador, para que sea una tercerización legítima, auténtica, tiene que tener una estructura productiva, tiene que tener una organización empresarial propia, especializada, sus propios medios de producción, su propio personal, su propio patrimonio, su propia estructura que le permita prestar de manera independiente, de manera autónoma, el servicio o suministrar los bienes para los cuales es contratada. Entonces, no puede ser una empresa de papel, no puede ser un falso contratista, tiene que ser un verdadero empresario, entendiendo por empresa un conjunto organizado de bienes, es un conjunto de medios organizados para la prestación de bienes o el suministro, para la prestación del servicio o el suministro de bienes. Entonces, debe tratarse de un verdadero empresario. Así lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, en la sentencia SL 4479 de 2020. Para que sea válido el recurso a la contratación externa a través de un contratista independiente, la norma exige que la empresa proveedora ejecute el trabajo con sus propios medios de producción, capital personal y asumiendo sus propios riesgos. Por ello, la jurisprudencia ha insistido en que debe tener una estructura propia y un aparato productivo especializado. Es decir, como les mencionaba, debe tratarse de una verdadera empresa con su conjunto organizado de bienes, con empleados bajo su subordinación, no bajo la subordinación del empresario contratante o de la empresa principal, dueña de sus medios de producción, con su propia capacidad directiva y técnica. Cuando no se reúnen estas características, es decir, la entidad contratista no tiene la suficiente autonomía empresarial y o los trabajadores no están a su servicio, ya sea que adopten la forma de cooperativas de trabajo asociado, sociedades comerciales, sindicatos a través de la figura del contrato sindical, empresas unipersonales, asociaciones o cualquier tipo de ente, de estructura jurídica, pues estaremos en una situación de tercerización laboral ilegal. ¿Sí? Es necesario que ese contratista tenga su propio aparato productivo, sea un verdadero empresario con empleados a su servicio. Los empleados tienen que estar directamente subordinados a la empresa contratista. Y esto vale para cualquier tipo de estructura. No es que la tercerización esté prohibida, no es que la tercerización ilegal esté permitida, por ejemplo, en las sociedades comerciales. Sí, la tercerización ilegal no solamente es un fenómeno que se ha dado en cooperativas de trabajo asociados o con contratos o con sindicatos a través de contratos sindicales, también se da mucho con sociedades comerciales que son empresas de papel que no tienen la suficiente estructura productiva y especialización
y que en realidad son intermediarios que son instrumentalizadas para contratar personal y ponerla al servicio de la empresa contratante, y esto, digamos, con muchos fines, usualmente para el ahorro de costos laborales, porque si en la empresa principal pago 10 millones de pesos, entonces de forma ilícita, algunas empresas dicen, no, yo quiero reducir costos, no puedo aquí disminuir las condiciones laborales, constituye una empresa falsa, traslada a los trabajadores allá y, sin embargo, estos trabajadores continúan subordinados a la empresa principal. Esto es una situación de tercerización laboral ilegal cuando esta empresa contratista no tiene esa estructura productiva y los trabajadores no están a su servicio. Entonces, la tercerización laboral ilegal también, y es más recurrente, de hecho, en sociedades comerciales que con las cooperativas de trabajo asociado y en el marco de contratos sindicales, de manera que es un punto muy importante a tener en cuenta. ¿Qué pasa cuando hay una operación de tercerización laboral ilegal? Por ejemplo, el ejemplo que les puse, una empresa donde los salarios de promedio son de, no sé, 3 millones de pesos, y el empleador, para ahorrar costos, constituye una empresa, traslada una parte del personal para allá y les paga 2 millones de pesos para obtener una reducción en los costos laborales, pero esa empresa contratista en realidad no tiene esa estructura productiva, en realidad no presta un servicio especializado, sus trabajadores aún continúan bajo la subordinación de la empresa principal. Esto es un fenómeno, esto es una situación de tercerización laboral ilegal, y en ese caso, lo que ha dicho la jurisprudencia es que esos trabajadores deben entenderse, deben reputarse como trabajadores directos de la empresa contratante, y esa empresa de papel, esa empresa intermediaria, entraría a ser catalogada como un simple intermediario que, al no manifestar su calidad de tal, debe responder solidariamente. Entonces, esos trabajadores se entienden directos y mediante contrato a término indefinido de la empresa contratante, y esa empresa contratista entra a responder solidariamente por los salarios, las prestaciones, aportes, indemnizaciones que correspondan a esos trabajadores. Esta responsabilidad, digamos, este vínculo directo con la empresa contratante cuando hay una tercerización laboral ilegal, opera tanto en el plano individual como en el plano colectivo. Esto quiere decir que si los contratistas es decir, los trabajadores de la empresa contratista presentan un pliego de peticiones a la empresa principal y ésta se niega a negociar porque no son sus trabajadores directos, y luego en un proceso judicial se determina que en realidad sí eran sus trabajadores directos, ese pliego de peticiones presentado con antelación al proceso judicial surte plenos efectos, y si esos trabajadores fueron despedidos, tienen derecho al reintegro en la empresa contratante en virtud del fuero circunstancial. Entonces, ese contrato directo que se entiende cuando hay una tercerización laboral ilegal opera tanto en el plano de las relaciones individuales como en el plano de las relaciones colectivas. Pero entonces surge una cuestión, y es qué actividades se pueden tercerizar. En realidad, el artículo 34 no limita las actividades entre permanentes o transitorias, de manera que hoy yo diría que se pueden tercerizar, de acuerdo con la norma, tanto actividades permanentes como temporales, tanto actividades principales como actividades secundarias de la empresa contratante. De hecho, es bastante común. Un ejemplo, las cadenas hoteleras tercerizan actividades principales. Por ejemplo, hay muchas cadenas hoteleras que tercerizan la actividad de
de recepción y de limpieza, que son actividades principales. O las empresas de telecomunicaciones, muchas tercerizan actividades principales, por ejemplo, los servicios de instalación y mantenimiento. Entonces, no hay, en nuestra legislación laboral, no hay digamos, no hay esa distinción entre lo permanente, no permanente, entre lo principal, entre lo accesorio. En principio pueden tercerizarse todo este tipo de actividades y es bastante común. Otro ejemplo de tercerización, les estaba explicando, el caso de las plataformas de trabajo. Plataformas de trabajo son un ejemplo de tercerización impulsado por la cuarta revolución industrial. La plataforma prácticamente es un servicio que podría prestar directamente, pero lo entrega, es decir, a través de una convocatoria, lo entrega a unos trabajadores que lo prestan a unos clientes. Es una balcanización, digamos, hay una gran dispersión, pero es un fenómeno claro de tercerización laboral, porque se terceriza ese servicio que en principio pueden prestar las plataformas, pero que lo terminan prestando los trabajadores de la plataforma a sus clientes. Desde luego que habría que mirar en cada particularidad si en realidad esos trabajadores están subordinados a la plataforma o en realidad son auténticos empresarios o son independientes. Habría que examinar cada caso particular si son autónomos o son subordinados. Y dicho esto, hay un artículo que ha generado desde mi punto de vista una confusión conceptual, que es el artículo 64 de la ley 1410 de 2010, porque da a entender que no se pueden tercerizar actividades misionales permanentes, pero yo en la norma no lo veo tan así. Ya les mencioné que el artículo 34 permite la tercerización de todas las actividades permanentes, no permanentes, principales, secundarias, y si uno lee este artículo, a la larga lo que dice es que no se puede tercerizar actividades misionales permanentes con cooperativas que hagan intermediación laboral, es decir, no dice nada nuevo, porque a la larga lo que está diciendo es que no se puede tercerizar con cooperativas que hagan intermediación. Una cooperativa de trabajo asociado que hace intermediación laboral, pues está en una situación de ilegalidad, porque recordemos que la cooperativa sería auténtica en la medida en que no haga intermediación, sino que funja como un verdadero contratista con su propia estructura productiva, con sus medios especializados, con su propia financiación, con los trabajadores directamente a su servicio. Entonces lo que yo veo es que aquí no me está aportando nada nuevo. Lo que dice es que no se pueden realizar actividades misionales permanentes con cooperativas que hagan intermediación. Pues lo que está diciendo es que pues la intermediación con cooperativas está prohibida y eso ya viene dicho desde el artículo, o más bien se extrae, se desprende del propio artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, que la intermediación laboral, ya sea con cooperativas, con sociedades comerciales, con sindicatos, con empresas unipersonales, está prohibida, salvo, ya lo vamos a ver cuando se trate de empresas de servicios temporales, que son las únicas autorizadas para realizar intermediación laboral. Entonces, esta norma me parece que tiene una redacción un poco confusa y no veo que aporte nada nuevo a lo que ya tenía el Código Sustantivo del Trabajo. Y hay una segunda parte que dice, o bajo ninguna otra modalidad de vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales o prestacionales. Pues esto no está aportando nada nuevo, lo que está diciendo es que hay que portarse bien, no se puede realizar figuras de descentralización productiva, de intermediación o tercerización ilegal. Es decir, no me está diciendo nada nuevo a decir que lo ilegal viola los derechos laborales de los trabajadores. Entonces, es un artículo que yo creo que pudo estructurarse de una mejor manera para ofrecer más claridad
relación con este tema, una oportunidad perdida, pero bueno, ese es, digamos, el punto de vista que yo tengo de ese artículo 63 de la ley 1410. Hay otro tema importante que hay que tener claro y es la diferencia entre tercerización y sustitución de empleadores. Y aquí simplemente me interesa decir que son figuras distintas. La sustitución de empleadores o de empresarios, cuando un empresario reemplaza a otro en la titularidad de la empresa, de la organización empresarial, del establecimiento, del negocio. Es decir, aquí hay que hacer una distinción entre empresa y empresario. El empresario es el titular de la empresa, el titular de la organización productiva. Empresa es un conjunto organizado de medios, es un conjunto organizado de bienes, de personal, de elementos para la prestación de un servicio o el suministro de un bien. Entonces, cuando hay un cambio en la titularidad, es decir, cuando hay un cambio de dueño de la empresa, de la organización empresarial, hay una sustitución de empleadores. Y esto puede darse independientemente de cuál sea el negocio jurídico subyacente. Esto puede ser mediante una venta de activos, mediante una transferencia, mediante una compraventa, mediante fenómenos comerciales como también la fusión, la absorción, en fin, puede darse de múltiples maneras. Lo importante es que haya un reemplazo en la titularidad de quién es el dueño de esa empresa o de esa organización productiva o del negocio. Hay un cambio de dueño del negocio. ¿Y en qué se diferencia con la tercerización? En la sustitución de empleadores hay una transferencia de la empresa, o sea, transfiero la empresa, el empresario, el empleador, transfiere la empresa a la organización empresarial o los medios de producción. La transfiere, hay un cambio de titular, hay una sucesión de empresarios. En la tercerización laboral no se transfiere la empresa, la organización productiva, sino las actividades, lo que hay es una entrega, una transferencia de actividades, operaciones o tareas. Pero el empresario, es decir, el empresario aún conserva la titularidad de los medios de producción y por eso en la tercerización laboral puede reversarlo, terminando el contrato con la empresa contratista que le suministra el bien, que le presta el servicio, puede reversar esa actividad y volverla a incluir en su organización empresarial. Entonces ahí habría una diferencia. En la sustitución hay una transferencia de la empresa. En la tercerización laboral lo que hay es una transferencia de actividades sin transferencia de los medios de producción. Y así lo ha explicado la Corte en la sentencia SL 3001-2020. Y aquí, ahora, en este tema de la tercerización laboral ilegal, hay unos instrumentos para combatir esos fenómenos de la tercerización laboral ilegal, además, digamos, de los procedimientos administrativos del ministerio y sancionatorios cuando detecte situaciones de tercerización laboral ilegal, independientemente de la estructura jurídica, cooperativa, contrato sindical, sociedades comerciales, unipersonales, digamos ya en lo que tiene que ver con la labor de los jueces, lo que ha habido en los últimos años para combatir estos fenómenos de tercerización laboral ilegal en todos los órdenes ha sido una reafirmación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas. Lo que hay que tener claro es que la subordinación en los grupos de empresa, en las redes de empresa, en estas estructuras complejas de colaboración empresarial, la subordinación se ejerce de una manera distinta y la subordinación es un concepto evolutivo. Aún no es distinto la forma como se ejercía la subordinación en el siglo pasado
a cómo se ejerce la subordinación hoy en día. Antes era en la puerta de la fábrica, llamado a la entrada, sirena, control, órdenes directas del capataz en cuanto al tiempo, en cuanto al modo, en cuanto a la intensidad del trabajo. Hay una inmediación más entre el empresario y los trabajadores. Hoy el control, esa subordinación, que es lo que marca lo que determina cuál de todos esos empresarios es el verdadero empresario, se ejerce de una manera diferente. Y es, la subordinación es un concepto evolutivo que también evoluciona según los usos, las técnicas y las tecnologías. Por ejemplo, hoy la subordinación se ejerce a través, no ya mediante órdenes de viva voz directa, sino también a través de plataformas digitales. Todos utilizamos plataformas digitales, pantallazos, a ver si los trabajadores están en el puesto de trabajo, el control de las pulsaciones del teclado con aplicaciones como Time Doctor. Hay unas que controlan si el trabajador se ausenta más de 15 minutos, genera un reporte a gestión humana en relación con una inactividad del trabajador. Quién es el propietario de las herramientas digitales, del correo electrónico, de las aplicaciones de trabajo. Todo esto denota hoy cómo se viene ejerciendo la subordinación. Entonces, cuando hay un grupo de empresas y no se sabe ese conjunto de trabajadores a quien está subordinado, que tener en cuenta que esa subordinación es evolutiva y se ejerce de una manera distinta dependiendo de las evoluciones tecnológicas y de los tiempos. Y para determinar la subordinación, la jurisprudencia utiliza algo que se llama el haz de indicio, es decir, rasgos más comunes de un vínculo laboral dependiente. Son unos datos fácticos que los jueces analizan, sopesan y que denotan de dónde proviene o si hay, de dónde provienen esa dirección, ese control de trabajo, de dónde proviene la subordinación. Y para eso la jurisprudencia del trabajo se ha venido apoyando en algunos indicios de laboralidad, que repito, denotan si el trabajador está subordinado o no. No solamente se ha apoyado en estos indicios de laboralidad para determinar en el marco de contratos de prestación de servicios con personas naturales si esa persona en realidad tiene un contrato de trabajo o tiene un contrato de prestación de servicios, es decir, si su trabajo es autónomo o subordinado, sino que también ha venido empleando los indicios de laboralidad en el marco de los procesos de tercerización para saber cuál de esas empresas, los trabajadores a cuál de esas empresas están subordinados. A veces hay un proceso donde vienen 2, 3 empresas y uno, que yo estoy subordinado a la empresa principal o estoy subordinado a la empresa B o a la empresa C. Entonces, estos indicios aportan elementos de juicio para determinar ante quién está subordinado el trabajador y no solo para determinar si en realidad tiene un contrato de trabajo o un contrato de prestación de servicios. Esos indicios están en la recomendación 98, pero repito, la jurisprudencia los ha venido utilizando de manera recurrente y valga aquí anotar que esa recomendación 198 también está dirigida a las autoridades administrativas, lo que quiere decir que nada impide que en el marco de una investigación administrativa se acuda a esta recomendación 198 para determinar en realidad si hay una situación de tercerización laboral ilegal en el marco de una denuncia. Entonces, no solamente determinar si la empresa contratista tiene una estructura productiva, una especie, si es una empresa auténtica que presta un servicio en una relación de colaboración empresarial, sino también en realidad si esos trabajadores que están a su servicio, en realidad de verdad están a su servicio o por el contrario están subordinados a la empresa principal u a otra empresa. Entonces, esta recomendación también cobija a las autoridades, está dirigida a las autoridades administrativas y a los órganos encargados de la formulación de políticas públicas. Aquí están los indicios. Vamos que por cuestiones de tiempo no puedo desarrollar cada uno, pero por ejemplo la prestación del servicio según el control y supervisión de otra persona, la exclusividad, disponibilidad, concesión
la aplicación de sanciones disciplinarias, cierta continuidad del trabajo, quién determina la jornada u horario de trabajo, dónde trabaja, en qué local o lugares laboran los trabajadores, el suministro de herramientas y materiales, qué empresa está entregando herramientas y materiales de trabajo. Y aquí hay que tener en cuenta lo que he dicho, que esto es evolutivo, es decir, las aplicaciones que utilizan los trabajadores, ¿de quién son? ¿De qué empresa son? El correo electrónico, ¿de qué empresa son? ¿A qué aplicaciones se conectan? ¿Quién controla si están conectados o están desconectados? ¿Quién controla si están trabajando o no están trabajando? Hoy la subordinación hay que pensarla en clave digital. Por ejemplo, otro indicio, el hecho de que exista un solo beneficiario de sus servicios, el desempeño de un cargo en la estructura empresarial, la libre terminación de contrato, por ejemplo, ¿quién determina el despido de los trabajadores de la empresa? ¿Lo determina la empresa contratista autónomamente o lo determina la empresa principal? Y hay un indicio fundamental que ha venido tomando una fuerza porque aglutina varios indicios, es el de integración del trabajador en la organización de la empresa. Es decir, si hay una empresa A, B, C, los trabajadores en qué empresa trabajan, es decir, en qué organización productiva prestan sus servicios, en el marco de la organización productiva de la empresa A o del marco de la organización productiva de la empresa B. Y la jurisprudencia ha explicado este indicio en el sentido que, como les mencionaba, la empresa es una actividad que combina factores humanos, materiales e inmateriales al mando de su titular. Cuando un empleador organiza de manera autónoma un proceso productivo y luego inserta a un trabajador en ese ámbito, porque la inserción, ¿para qué se hace la inserción en un ámbito productivo? Para dirigir y controlar el trabajo, para digamos, aprovechar esa fuerza de trabajo de ese trabajador para lograr unos fines empresariales, pues está en un claro indicio de subordinación. Esto quiere decir que si el trabajador no tiene un negocio propio, una organización empresarial suya con su propia estructura, o no pertenece al negocio de otra empresa, no pertenece a esa estructura empresarial de otra empresa, sino de otra distinta, llamémosla empresa principal, pues se entiende que ese trabajador se inserta en la organización productiva de esa empresa principal. Entonces hay que ver en qué organización productiva se integra ese trabajador o ese conjunto de trabajadores. ¿Para qué empresa trabaja? ¿Para la empresa A o para la empresa B? Entonces es un indicio muy importante para determinar situaciones de tercerización laboral ilegal. Hay otras propuestas que digamos, que no es el momento para ahondar. Hay unas propuestas de regulación que, digamos, se han dado, se han propuesto en otros países, se han propuesto en Colombia. Hay algo lo voy a mencionar rápidamente. Por ejemplo, hay unas propuestas para fortalecer la responsabilidad solidaria en el sentido que no solamente se dé una responsabilidad solidaria en las actividades principales, sino secundaria. Hay propuestas de gobernanza laboral de la tercerización en el sentido que las empresas, en el sentido que las condiciones laborales, cuando se trate de actividades centrales entre la empresa principal y las empresas contratistas, son las mismas, a fin de que el único fin de tercerizar no sea el de reducir costos laborales. Es decir, en términos de racionalidad económica, tiene sentido tercerizar actividades secundarias como lo que es limpieza, como es heladuría, seguridad, restauración, pero no tiene tanto sentido tercerizar actividades centrales, y cuando ello ocurre es para reducir costos laborales. Entonces hay propuestas como unificar las condiciones laborales de cuando se trate de actividades centrales entre los trabajadores de la empresa principal y secundaria, fortalecer estructuras de sindicalización, negociación colectiva y huelga en grupos de empresas. Son propuestas que digamos que por cuestiones de tiempo no es posible abordar con detalle.
A ver, hablemos entonces ahora de empresas de servicios temporales. ¿Qué son las empresas de servicios temporales? Las empresas de servicios temporales fundamentalmente se encargan del suministro de mano de obra con el fin de poner a los trabajadores a disposición de una tercera persona, sea natural o jurídica, que se denomina empresa usuaria. Y esa empresa usuaria, por delegación, es quien ejerce la subordinación material sobre esos trabajadores. Entonces, las empresas de servicios temporales lo que hacen es suministrar mano de obra, contratan directamente mano de obra y la ponen al servicio de un tercero. Es una clásica operación de intermediación laboral, donde se contratan trabajadores y se ponen al servicio de un tercero, que es la empresa usuaria. Ya vimos, valga decirlo, las únicas que pueden realizar intermediación laboral, es decir, contratar trabajadores y ponerlos al servicio de un tercero, son las empresas de servicios temporales en las situaciones previstas en la ley. Otras empresas cooperativas, a través de sindicatos, a través de contratos sindicales, sociedades comerciales, etcétera, no pueden hacer intermediación laboral, es decir, no pueden contratar mano de obra para ponerla al servicio de un tercero, sobre pretexto de un proceso de tercerización laboral que, valga decirlo, sería ilegal si tiene como fin realizar intermediación laboral. Hay dos tipos de trabajadores, ustedes lo saben, trabajadores de planta, que son los que trabajan directamente en una empresa de servicios temporales, personal administrativo fundamentalmente, y los trabajadores en misión, que son los que son enviados a la empresa usuaria. ¿En qué casos se puede contratar con empresas de servicios temporales? Esto es taxativo y son situaciones netamente temporales. Aquí voy a subrayar la palabra temporal. Son situaciones excepcionales y transitorias que se dan en las empresas. Hay tres causales, son taxativas, es decir, yo no puedo acudir al servicio temporal por otras razones distintas a estas tres. La primera es cuando se trate de labores ocasionales, accidentales o transitorias, a que se refiere el artículo 6 del Código Sustantivo del Trabajo, es decir, actividades no superior a un mes y que sean distintas del giro ordinario de los negocios del empleador. Esta causal es muy poco utilizada. En segundo lugar, cuando se requiera reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad. Entonces, tengo un trabajador en vacaciones, tengo un trabajador en licencia, con licencia de maternidad, lo puedo reemplazar con un trabajador de una empresa de servicios temporal. Estrictamente por el plazo en el que dure la vacación, la licencia o la licencia por enfermedad o por maternidad. Y viene una causal muy problemática que es para atender incrementos en la producción o la prestación de servicios por un término de 6 meses hasta por 6 meses más. Y aquí me quiero detener en esto. No se trata, primero que todo, tiene que ser un servicio, esta tercera causal, tiene que ser una necesidad excepcional y temporal. Si es una necesidad permanente de la empresa, yo no puedo acudir a una empresa de servicios temporales. Debe tratarse de verdad que se disparó, hubo un pico en la producción o en la prestación de los servicios. Si no estamos ante esa situación excepcional, no es posible acudir a la empresa de servicios temporales, ni siquiera para vincular trabajadores a través de la empresa de servicios temporales por un mes, ni por 2 meses. Si yo tengo una necesidad permanente, yo no puedo acudir al servicio temporal por un mes, por 2 meses, ni por una semana, ni siquiera. Es estrictamente para actividades temporales. A veces se escucha en la calle decir mucho,
No, usted puede acudir a las empresas de servicios temporales siempre y cuando sea por 6 meses, hasta por 6 meses más. Dice, no, siempre y cuando no pase el año. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque no se puede acudir cuando hay una necesidad permanente. Tiene que ser una necesidad temporal transitoria, motivada por un hecho excepcional como es un pico en la producción, en la actividad productiva, en la prestación del servicio, pero mientras haya una normalidad productiva, yo no puedo vincular a los trabajadores, no puedo acudir a las empresas de servicios temporales. Mm, y esto, y aquí, bueno, el artículo 4 del decreto 4369/2006 repite las tres causales, dice que si la causa, es decir, si ya luego de transcurrido los 6 meses, prorrogables por otros 6 meses, aún subsiste la necesidad, ya no se puede prorrogar el contrato ni celebrar uno nuevo con la misma o con diferentes empresas de servicios temporales. A veces hay una práctica en la que lo que hace es que le dicen al trabajador vaya y ahora lo van a vincular con otra empresa de servicios temporal. Eso está prohibido. Eso está prohibido. Esa rotación con empresas de servicios temporales es, es, es ilegal cuando desborda cuando desborda los límites de esta norma. Así que nada sirve luego ir rotando las empresas de servicios temporales o poner a los trabajadores que estaban con una empresa A, luego estén con la empresa B. Insisto, tiene que estar motivado por un hecho excepcional, originado en un pico en la demanda, en la actividad productiva, y ese pico no puede ser superior a 6 meses prorrogables por otros 6 meses. ¿Qué pasa si supera el año? Pues si supera el año, ya no es una necesidad temporal, sino es una necesidad permanente para la cual hay que vincular trabajadores directamente a la empresa. Si ya después del año aún está esa necesidad, pues ya no es temporal, sino que es una necesidad permanente. Una necesidad después de un año ya pasa a ser permanente y los trabajadores tienen que ser vinculados directamente. En ese sentido, la Corte ha explicado esto, que suele pensarse que las usuarias pueden contratar con las empresas cualquier actividad permanente siempre que no exceda un año. Sin embargo, esto es equivocado porque esta figura de intermediación laboral es para atender necesidades netamente temporales que pueden ser o no del giro ordinario de la empresa. Entonces, lo importante aquí es la temporalidad de la necesidad empresarial. No hay que enfocarlo hacia el trabajador. También se piensa, no, es que el trabajador no puede estar más de un año con una empresa de servicios temporales. No, es el servicio temporal es ese servicio el que no puede superar el año. ¿Qué quiere decir? Que ese servicio ni siquiera luego, esa necesidad específica, yo no puedo ni siquiera reemplazarlo para atenderlo trabajador, con otro trabajador en misión. Por eso el enfoque tiene que ser empresarial, es la necesidad empresarial, no tanto el trabajador como se piensa a veces que es que no puede pasar del año, es la necesidad empresarial. La necesidad, cuando es superior a un año, tiene que ser esa necesidad empresarial atendida con trabajadores vinculados directamente. Por eso hay que pensar en la organización empresarial y no tanto el tiempo mirarlo en función del trabajador, sino de la empresa. Y aquí la Corte también ha dicho que las empresas de servicios temporales no pueden ser instrumentalizadas para cubrir necesidades permanentes de la empresa usuaria o sustituir personal permanente, sino para las actividades excepcionales y temporales previstas en el artículo 77 de la Ley 50 de 1990, que pueden ser o no del giro habitual de sus negocios. Y esto también significa algo. Perfectamente, alguien una vez también me decía, un trabajador puede estar vinculado en misión, un trabajador puede estar vinculado mediante un contrato a término indefinido con una empresa de servicios temporales. Y yo le dije, sí, claro que sí.
perfectamente legítimo. Un trabajador vinculado a términos indefinidos en una empresa de servicios temporal, pero préstese atención. El servicio que presta en cada empresa usuaria, por ejemplo, labora en varias empresas usuarias. Entonces está 7 meses en la empresa usuaria A, luego, cuando acaba esa necesidad temporal, lo envían a la empresa usuaria B por 8 meses, luego la empresa usuaria C, suponiendo que la empresa de servicios temporales tiene unos clientes en los cuales el trabajo, en donde las calidades, en donde digamos, las habilidades de ese trabajador son muy valoradas, nada impide que sea vinculado a término indefinido con la empresa de servicios temporales y se ha puesto a disposición en distintas empresas usuarias siempre que para cada empresa se atienda una necesidad temporal y excepcional que no puede superar los 6 meses prorrogables por otros 6 meses. Entonces, eso es realmente posible desde mi punto de vista. Es una forma de tercerización laboral. La intermediación laboral a través de empresas de servicios temporales no es una forma de tercerización laboral. Ya señalé que en la tercerización laboral se entrega una actividad productiva, se hace encargo un tercero de una actividad productiva, pero aquí en las empresas de servicios temporales la empresa principal no está entregando un segmento, una operación o una parte o una actividad productiva en la empresa de servicios temporal. Es una forma de intermediación laboral, pero no puede matricularse, no puede inscribirse como una forma de tercerización laboral porque la empresa principal no entrega una parte de su actividad productiva. Yo creo que con esto he terminado. Bueno, me queda un tema pendiente. ¿Qué pasa cuando se infringen las reglas del servicio temporal? Es decir, cuando cuando tengo una necesidad permanente y lo que hago es que acudo a una empresa de servicio temporal que me envía trabajadores en misión para atender esa necesidad permanente, eso es una situación ilegal. También puede darse una situación ilegal cuando tengo una necesidad temporal pero supero el año. Perdón, más técnicamente, 6 meses prorrogables por otros 6 meses supero el año. ¿Qué pasa en esa situación de infracción? Lo que ha dicho la Corte es que la empresa usuaria se reputa empleadora directa de ese trabajador en misión y ese vínculo surge a término indefinido con la empresa usuaria y la empresa de servicios temporales pasa a reputarse como una simple intermediaria, que al no notificar, al no avisar su carácter de tal, debe responder solidariamente. Entonces, surge un vínculo directo con la empresa usuaria, un contrato directo con la empresa usuaria a término indefinido, con todos los derechos y garantías del caso y que la empresa tiene con sus trabajadores directos. Hay una jurisprudencia de la Corte Suprema que dice que no se puede tercerizar actividades core, o sea, actividades principales del negocio y está aplicando por los jueces de primera y de segunda instancia. ¿Cómo aclarar esta interpretación? Pues ya nosotros, en realidad la Corte, por lo menos la sala laboral, primero que todo no conozco una jurisprudencia de la sala laboral de la Corte donde haya dicho que solo se pueden tercerizar actividades secundarias como lo que es aseo, celaduría, restauración, lavandería, gastronomía. La Corte, por el contrario, la jurisprudencia ha dicho que la tercerización laboral es un fenómeno legítimo con las limitaciones que ya nosotros vimos y en ningún momento ha dicho que solo se puede tercerizar las actividades secundarias y no las actividades principales y de hecho muchas empresas hoy tercerizan actividades centrales, principales, permanentes con contratistas que prestan el servicio de manera auténtica. Contratista especializado que presta el servicio de manera auténtica. Si hay propuestas
para limitar la tercerización. Hay propuestas de regulación, digamos, para limitar la tercerización de actividades principales, pero así como está la legislación laboral en Colombia, en el Código Sustantivo es permitida la tercerización de actividades principales y ya nosotros vimos un ejemplo, las cadenas hoteleras, las empresas de telecomunicaciones y muchas empresas hoy tercerizan actividades principales. Lo importante es que sea una tercerización laboral auténtica con empresas auténticas. La sustitución también se da cuando se cambia la razón social de la compañía y continúa con el mismo titular dueño. No, para la sustitución de empleadores tiene que haber un cambio de la titularidad de la organización empresarial. Es decir, tiene que haber un cambio de dueño. Hoy el dueño no es A, sino que el dueño es B. Tiene que haber ese cambio de titularidad, de propiedad del dueño de la empresa, la organización productiva. En caso de presentarse infracción, ¿desde cuándo surge el vínculo directo con la empresa beneficiaria? Desde el día 1. Si hay una situación de tercerización laboral ilegal y se declara por parte de, se declara judicialmente, por ejemplo, un contrato de trabajo directo con la empresa principal, esa declaración arranca desde el día número 1, no desde el momento de la sentencia, que usualmente sale cuando ya el trabajador está por fuera. Arranca desde el principio. Una empresa que contrata personas por prestación de servicios, ¿por cuánto tiempo máximo lo puede hacer? Lo primero es que el contratista independiente tiene que ser eso, independiente, autónomo en la prestación de sus servicios, ser vinculado para la atención de un servicio específico y no puede estar subordinado a la empresa. Si ese contratista está subordinado a la empresa, y para eso es útil los indicios de laboralidad, es decir, el principio de la primacía de la realidad y todos esos indicios de laboralidad que mencioné, ese trabajador puede desde, si trabajó una semana, puede que exista perfectamente un contrato de realidad desde una semana, si no hay tiempo, 2 semanas, 3 semanas, un mes, es decir, si ese trabajador en realidad está subordinado y fue contratado mediante un contrato de prestación de servicios, el hecho de que esté por 2 semanas o 3 semanas no quiere decir que sea lícito. Las empresas de servicios temporales se les llama empresas de tercerización o son diferentes. ¿Puede aclararme este tema? Si es distinto, las empresas de servicios temporales lo que hacen es intermediación laboral. Y esa intermediación laboral puede ser lícita cuando se enmarca en las situaciones legales, las 3 situaciones legales, o puede ser ilícita esa intermediación laboral cuando se transgrede, se infringen esas normas. Por eso uno puede hablar de empresas de servicios temporales. Una prestación del servicio se presta de manera lícita cuando se da en el marco de esas normas, observándolas, o una intermediación laboral ilícita. En todo caso, ellas hacen es intermediación laboral, pero no tercerización, porque vimos que la tercerización es una actividad productiva. Aquí lo que hay es suministro de personal, de personas, pero aquí la tercerización es una actividad productiva que se entrega a un tercero.